Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, sede La Tacunga. Departamento de Ciencias de la Computación. Carrera de Ingeniería de Software. Cátedra. Modelos discretos para la Ingeniería de Software. Docente. Ingeniero Luis Alberto Guerra Cruz. Periodo 2024-50. Estudiantes. Tapia Condorcana Danilo Josué, Tello Reatiquí Angelillo Mayra y Toro Córdoba Francisco David. Presentan el proyecto Sistema de Operación y Gestión Inteligente para el Análisis de Datos de Tráfico en las Ciudades del Ecuador. Resultados del aprendizaje. Participa activamente en un equipo de trabajo, desarrollando y analizando los modelos discretos que soportan a las ingenierías relacionadas con la computación. Resumen. El sistema de operación y gestión inteligente para el análisis de datos de tráfico en las ciudades está diseñado para recopilar y procesar grandes volúmenes de datos de tráfico en tiempo real, utilizando algoritmos avanzados desarrollados en Python. El sistema es capaz de analizar patrones de tráfico y proporcionar información valiosa que ayuda en la gestión del tráfico urbano. Además, para mejorar la precisión en la predicción del tráfico, el sistema hace uso de Claude, un modelo avanzado de predicción basado en la inteligencia artificial, que permite anticipar congestiones. Los datos analizados se almacenan y visualizan en diferentes formatos, facilitando así la toma de decisiones por parte de los gestores de tráfico o autoridades. Introducción. La congestión del tráfico es un desafío crucial en las ciudades modernas del Ecuador, afectando tanto la movilidad como la calidad de vida de sus ciudadanos. Para enfrentar este problema, se ha desarrollado un sistema inteligente de gestión y operación en Python, que analiza datos de tráfico en tiempo real. Este sistema permite identificar patrones y prever posibles congestiones, integrado con Claude, una inteligencia artificial avanzada para la predicción de tráfico. El sistema optimiza la toma de decisiones y mejora la gestión del flujo vehicular. Al anticipar y mitigar problemas del tráfico, el sistema proporciona soluciones proactivas que contribuyen a un tráfico más eficiente y a una mejor calidad de vida en las ciudades. Este enfoque proactivo sigue el ejemplo de iniciativas de Cisco, que demuestra cómo la tecnología puede transformar la gestión urbana. Herramientas y métodos. Herramientas: Python, SQLite, HTML, Claude y Google Maps. Métodos: conexión con APIs, procesamiento de datos, análisis y predicción de datos y, por último, implementación de interfaz web. Levantamiento de requerimientos, requerimientos funcionales. Recolectar datos de Google, procesar datos mediante inteligencia artificial, analizar datos de tráfico y predecir datos de tráfico. Análisis de datos y servicios. A continuación se presenta la siguiente tabla en donde está registrado todos los atributos y servicios utilizados en el programa. Los atributos utilizados son ID, punto de partida, punto de llegada, momento de consulta, duración en tráfico, kilometraje, fecha mínima, tiempo promedio, varianza de tiempo promedio, moda de tiempo, rango de tiempos, tiempo de llegada, tiempo de salida y tiempo de espera. Los servicios que utilizan estos atributos mencionados son cargar datos de tráfico, leer datos del tráfico, actualizar datos tráfico, borrar datos tráfico, analizar datos tráfico y, por último, predecir datos tráfico. Diseño de frontera del sistema y diagrama de clases. A continuación se presenta la frontera del sistema, en donde se puede visualizar que los datos de Google Maps son cargados y enviados a la base de datos. Los datos de la base de datos vienen a la función que es leer los datos que previamente fueron cargados por Google Maps. Estos datos son proporcionados al administrador y el administrador puede actualizar los datos del tráfico que van a ser visualizados o reflejados en la base de datos.
Además, va a poder eliminar los datos del tráfico y de igual manera se van a visualizar en la base de datos. Los datos registrados en esta sección van a ser dirigidos a la función donde va a analizar los datos del tráfico y va a ser proporcionado al conductor. Además, se enviarán los datos a Cloud, el cual se va a encargar de predecir los datos y de igual manera enviarle al conductor. A continuación se visualiza el diseño del diagrama de clases, en donde la clase principal, llamada sistema, tiene varias funciones que devuelven una cadena de texto o un string, que aquí se lo puede visualizar como str. Las funciones son index, cargar, leer, borrar, editar, que tiene como parámetro un ID de tipo entero. También está analizar, que recibe un index de tipo entero. Y por último tenemos predecir, que recibe un index de tipo entero y devuelve una cadena de texto. Esta clase principal está conectada con la clase Anthropic, la cual tiene como método PregAPI, que recibe una entrada de tipo string y devuelve una cadena de texto. También está conectada a la clase funciones, que tiene como atributos un ID de tipo entero, un punto de partida tipo string, punto llegada tipo string, momento consulta tipo string, duración de tráfico tipo string y kilometraje de tipo float. Las funciones de esta clase son cargar datos tráfico, que recibe una lista que contiene rutas. También tenemos leer datos del tráfico, que tiene una tabla con rutas que comienzan en vacío y devuelve una lista. Leer datos del tráfico, que recibe un string, que es una fecha mínima, y devuelve un entero. Actualizar datos del tráfico, que recibe una fila de tipo diccionario. Analizar datos tráfico, que tiene una tupla llena de rutas y devuelve un diccionario. Y por último, tenemos predecir datos del tráfico, que tiene como parámetros punto de partida tipo string, punto de llegada tipo string y fecha salida de tipo datetime y devuelve un diccionario. Implementación del algoritmo. Para comenzar les voy a presentar el código en la sección del sistema, en donde lo primero que se hace es importar bibliotecas necesarias para el funcionamiento del programa. Comenzamos importando Flask, que nos sirve para crear la aplicación web, y también importamos lo que es funciones y Anthropic, que es archivos en donde están la lógica que posteriormente se va a ir llamando. Continuamos con la configuración inicial, en donde definimos la clave API del Google Maps. Después tenemos las rutas del tráfico, las cuales son estas. Continuamos con la función principal, que viene a ser el index. Se encarga de desplegar el menú principal en HTML. Esta función carga la página de inicio y muestra las rutas y mensajes importantes. A continuación se presenta la función que se llama cargar. Aquí se cargan los datos del tráfico y se devuelve a HTML con un mensaje. También tenemos en la parte de leer datos del tráfico y de igual forma los lee y los devuelve en HTML. En la parte de acá tenemos la obtención de la fecha mínima, ejecuta borrar datos, tráfico y devuelve un HTML. También tenemos la función de actualizar datos, en donde se llama la ruta editar. Esta ruta permite al usuario editar un registro específico identificado por su ID. Si el método de la solicitud es POST, se recoge los datos del formulario y se crea en un diccionario y se envía a actualizar datos del tráfico. Para actualizar el registro, si el método es GET, se muestra el formulario con los datos actuales para que el usuario los edite. También tenemos la función de analizar datos del tráfico. Para ello, se usa la ruta analizar. Esta ruta se activa cuando el usuario desea analizar los datos de una ruta específica. Aquí llamamos analizar datos del tráfico con la ruta seleccionada y mostramos los resultados en la pantalla de analizar en HTML.
Ahora la función de predecir datos del tráfico. En esta parte de acá se usa la ruta predecir, en donde se va a obtener la ruta que se quiere analizar y la fecha del día que se quiere estimar la predicción. Entonces, el resultado va a estar dicho por los parámetros de punto de partida, punto de llegada y la fecha de la salida. En la parte de acá lo que hacemos es conectarle o llamarle a la inteligencia artificial para que nos ayude con el mensaje de la predicción, en donde aquí especificamos que la entrada debe tener 100 palabras como máximo y con aproximación o predicción que se tiene para la fecha estimada. Y esta predicción es visualizada en la página web con HTML. A continuación les presento el código en la sección de Anthropic. Este código fue importado en la sección del sistema. Entonces, en esta parte, lo que nosotros estamos haciendo es primero establecer el API del Cloud y le estamos especificando cómo queremos que sea el mensaje de la predicción. Le estamos dando el tipo de entrada y el tipo de salida que queremos. En la parte de acá imprimimos como prueba un hola, ¿cómo estás? Para verificar que esté funcionando correctamente. Y finalmente tenemos la implementación del algoritmo en la sección de funciones, donde comenzamos importando las librerías, que es SQLite 3 para manejar la base de datos SQLite, Google Maps para interactuar con la API de Google Maps y obtener los datos del tráfico en tiempo real. También DataTime y Time Delta para manejar fechas y horas cruciales para el análisis temporal. Y la cuarta importación que nos ayuda a hacer procesos estadísticos, como por ejemplo la varianza, la moda, etc. En la parte de acá tenemos lo que es el API de Google Maps. Esto nos ayuda a conectarlo y así tener los datos que requerimos. También tenemos la función que es cargar datos. El propósito de esto es cargar los datos a una base de datos. En caso de no existir una tabla, entonces va a crear una con los siguientes parámetros: ID, punto de partida, punto de llegada, momento de consulta, duración en tráfico y kilometraje real. Una vez están estos datos en la base de datos, entonces lo que hacemos es usar el API de Google Maps para solicitar a Google Maps la duración del viaje y el kilometraje en el momento de la ruta que ha sido enviada. Los datos se almacenan en la base de datos con una nueva entrada para cada consulta. También se tiene la función de leer datos, la cual lee los datos del tráfico y los guarda o almacena en la base de datos. Primero hace la conexión con la base de datos y consulta los datos según los parámetros de la ruta especificada y retorna los datos recuperados. La función borrar los datos de tráfico, en cambio, pues tiene el propósito de eliminar los datos. Lo primero que hace es la conexión con la base de datos y elimina las entradas con un momento consulta y anterior a la fecha mínima proporcionada. Retorna el número de filas afectadas por la eliminación. Tenemos la función actualizar, en donde se va a obtener los datos de punto de partida, punto de llegada, momento de consulta, duración en tráfico y el kilometraje. Estos datos serán actualizados. Y también tenemos la función que analiza los datos del tráfico. Entonces, lo primero que hace es la conexión con la base de datos. Obtiene los datos de la duración en el tráfico, el punto de partida y el punto de llegada. Si es que no hay nada, retorna vacío. En esta parte se declara una lista vacía llamada tiempos. Esta lista almacenará las duraciones de los viajes en minutos, que serán extraídas y procesadas desde los datos recuperados de la base de datos. El objetivo es convertir la cadena de texto de la duración del viaje en minutos totales. Adicional a ello también tenemos cálculos estadísticos,
que es el tiempo promedio, la varianza del tiempo, moda del tiempo y rango de tiempo. Estos valores son calculados y se retornan y se visualizan en la página web. Y por último, tenemos la función predecir datos del tráfico en una ruta específica en una fecha futura. Lo que se hace aquí es primero hacer la conexión con el API de Google Maps para obtener la duración del tráfico, el kilometraje y el tiempo de llegada estimado para la ruta de la fecha asignada. Y esto va a retornar los detalles de la predicción, incluyendo tiempos de espera, llegada, como un diccionario. Compilación del algoritmo. Ejecución y pruebas del algoritmo. En esta parte nos encontramos en nuestra web y lo primero que hacemos es cargar los datos del tráfico. Nos va a enviar un mensaje de éxito y continuamos poniendo el punto de partida y llegada. Después presionamos en leer datos del tráfico y nos va a llevar a un pequeño mapa con la ruta. Se puede visualizar una tabla con los datos de la ruta. Presionamos en analizar y nos sale los datos calculados. Otra vez vamos a leer y ponemos en predecir. En esta sección vamos a ubicar una fecha que nosotros deseemos saber cómo se encontrará el tráfico. El formato debe ser en años, mes, días, horas, minutos y segundos. Una vez ubicada la fecha que queremos predecir, ponemos en el botón predecir. Aquí se está generando la predicción para esa fecha. Y volvemos al inicio. Resultados y discusión. El sistema de operación y gestión inteligente para el análisis de datos de tráfico fue implementado en un entorno urbano real, donde se evaluó su capacidad para gestionar y predecir el tráfico en tiempo real. Los resultados mostraron que el sistema logró identificar patrones de tráfico con una alta precisión y anticipar congestiones en el 85% de los casos. La integración de Cloud, el modelo de precisión basado en inteligencia artificial, mejoró significativamente la capacidad de respuesta de las autoridades, permitiendo una gestión proactiva del tráfico. Sin embargo, aunque el sistema demostró ser eficaz en la mayoría de los escenarios, se identificaron varias áreas de mejora. Por ejemplo, la precisión de las predicciones disminuyó en situaciones con cambios bruscos en las condiciones del tráfico, como eventos inesperados o accidentes. Además, el sistema podría beneficiarse de una mayor integración con datos externos, como condiciones meteorológicas o eventos públicos, para mejorar la precisión de las predicciones. También se observó la necesidad de optimizar los algoritmos para procesar grandes volúmenes de datos más rápidamente, especialmente en horas pico. Conclusiones y recomendaciones. Conclusiones. El sistema de operación y gestión inteligente permite una gestión más eficiente del tráfico al analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real y anticipar congestiones mediante el uso de la inteligencia artificial. La integración de Cloud como herramienta de predicción de tráfico ha demostrado ser efectiva en la anticipación de problemas viales, mejorando la capacidad de respuestas de las autoridades. El uso de este sistema contribuye significativamente a la mejora de la movilidad en las ciudades, reduciendo tiempos de viaje y optimizando el uso de las infraestructuras viales. Recomendaciones. Se sugiere continuar optimizando los algoritmos de análisis y predicción para adaptarse a cambios en el flujo vehicular, asegurando así una respuesta rápida y eficaz a nuevas condiciones de tráfico. Es esencial proporcionar formación continua a los operadores y gestores del tráfico para que puedan utilizar el sistema de manera efectiva y adaptarse a las actualizaciones tecnológicas. Se sugiere también establecer un proceso de monitoreo y revisión periódica del sistema para identificar áreas de mejora y actualizar los algoritmos y modelos predictivos en función de los cambios en los patrones de tráfico.
Y finalmente concluimos con las referencias utilizadas en nuestro proyecto. Espero que el proyecto haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención.